El periódico El Cosmopolita fue un periódico político de tendencia federalista que apareció por primera vez el 16 de diciembre de 1835. Se publicaba los miércoles y los sábados y cada ejemplar constaba generalmente de 4 páginas. La suscripción costaba 12 reales en la capital y 14 reales en el resto del país. El expresidente de la República, Manuel Gómez Pedraza, fue el copropietario, editor y redactor responsable del periódico, en colaboración con Juan Rodríguez Puebla, que fue el rector del Colegio de San Gregorio. Las secciones que publicaba regularmente eran las de interior, exterior, comunicados y avisos, además de su editorial titulada El Cosmopolita, donde se analizaban cuestiones referentes al centralismo, al federalismo, a los departamentos y a todo lo relacionado con la organización del Estado. El siglo XIX fue un periódico que se publicó diariamente durante muchos años, sufriendo solo algunas suspensiones en sucesos importantes. Este periódico nació con el propósito de contribuir a lograr la paz y promover la unión de los mexicanos para ayudar a la regeneración política del país. Algunos textos atribuyen que el centralismo fue la causante de la independencia de Texas. Sin embargo, desde 1825 Estados Unidos había expresado su interés por comprarla. Además que desde la corona española ya se había autorizado la entrada de los colonos angloamericanos y además, después de independizarse México, se autorizaron concesiones para que empresarios pudieran poblar territorios a cambio de que pagaran su título de propiedad y un simbólico pago. Dado a esto, la falta de recursos, la lejanía y la enorme frontera favorecieron para que dentro de esta zona se violaran leyes. Sin duda, la cuestión más preocupante era la esclavitud. Así que para 1830 se planteaba la idea de establecer una ley que prohibiera la inmigración de colonos angloamericanos. Sin embargo, Stephen Austin, quien era un importante empresario en esa época, decidió manipular a los diputados y fue para 1833 que logró que se anulara esta ley. 1835, tras vencerse el periodo de exención de impuestos, los anexionistas decidieron aprovecharse del temor de los colonos por el esclavismo para inclinarlos hacia su independencia. Para ello, los colonos decidieron apoyarse de los norteamericanos para luchar por su libertad. Santa Anna no se quedó con los brazos cruzados, pues quería recuperar a toda costa Texas, pero en su segundo intento cayó prisionero y tuvo que retirar sus tropas del Río Grande. El gobierno ya no quiso recuperarla después para evitar pérdidas mayores. El siglo XIX fue uno de los principales abanderados de las luchas liberales. En su columna editorial se expusieron puntos de vista sobre diversos asuntos como la pérdida de Texas y sus consecuencias, así como críticas hacia el general Santa Anna. También señalaron la inestabilidad de la nación debido a la mala administración de gobiernos anteriores. Por otro lado, la supresión de pago de impuestos y ayuntamientos que realizaban los habitantes provocaron rebeliones y levantamientos en la zona norte, provocando una paralización económica. Además, la debilidad del gobierno propició a intervenciones extranjeras, las cuales en su mayoría eran reclamaciones injustas. En 1838, Francia bombardeó y bloqueó Veracruz y Tampico, obligando a México a pagar una injusta indemnización. Esto provocó una escasez de fondos, por lo cual se estableció un 15% de impuestos en los artículos importados, causando la quiebra de comerciantes extranjeros. El gobierno centralista ocasionó diversos problemas a la prensa mexicana. Entre los principales fue la persecución y el encarcelamiento de autores de periódicos de oposición en 1839, aunque ese acuerdo fue revocado en abril de 1840. En 1839, tras el decreto del gobernador Luis Gonzaga Vieira, que decretó la persecución y aprehensión de autores y cómplices de periódicos y que acabó con la libertad de prensa, finalmente, en el número 255 del Cosmopolita, se contiene la despedida del periódico. La represión ejercida por el general Santa Anna en contra de la prensa opositora, los periódicos, para poder subsistir, abandonaban los temas políticos y se dedicaban a tratar aspectos literarios. El Diario de los Niños fue un periódico enfocado a la literatura, entretenimiento e instrucción, realizado por Wenceslao Sánchez de la Barquera. Era publicado semanalmente, contenía colaboraciones con José Joaquín de la Mora y Goyena, contaba con ilustraciones a color en la sección de literatura, enseñaba formación religiosa. El Recreo de las Familias fue un periódico literario, impreso por Mariano Arévalo, y su editor fue Ignacio Rodríguez Galván. Nació por la necesidad de que las familias fastidiadas de leer sobre política pudieran tener un lugar de recreación y entretenimiento. Tenía una publicación quincenal, incluía temas de geografía, historia civil, historia natural y literatura.